Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Saludos desde Tequisquiapan, Querétaro. Espero que estén llenos de bendiciones de nuestro Dios. Y vamos a empezar nuestro pequeño momento de este jueves. Así es que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Dios. Por ahí están estas loquitas ladrando, perdón. Bueno, oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por todas y cada una de las bendiciones que nos has dado durante este día, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, Señor. Gracias por todos los alimentos que nos has dado también físicamente y espiritualmente. Te rogamos, Padre, que tú nos alimentes a través de este pequeño momento. Permite que cada uno de los que veamos o escuchemos este pequeño momento, Señor, podamos ser bendecidos a través de tu palabra y alimentados en nuestro espíritu. Así es que, Señor, nos quedamos en tus manos para que tú nos hables. Bendice este tiempo de principio a fin. Pues te lo pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 7 en adelante. Apocalipsis capítulo 22. Dice la palabra de nuestro Dios: He aquí, vengo pronto. ¿Y quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que creerle, ¿va? Y luego dice: bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, o las palabras de la profecía de este libro, hablando de lo que menciona el libro de Apocalipsis y lo que menciona también toda la Biblia, porque a fin de cuentas es el punto central de toda la Biblia, es la salvación de nuestras almas en Cristo Jesús. O sea, tú y yo, querido amigo y amiga, no somos como los animales. Los animales mueren y hasta ahí quedan. Pero nosotros somos como la imagen y semejanza de nuestro Dios. Tenemos alma y espíritu y cuerpo, cuerpo en el sentido cuerpo físico, que es polvo, como dice la Biblia. Polvo eres y en polvo te convertirás. Pero también tenemos espíritu, tenemos alma, y el alma es la que va a poder pasar la eternidad con nuestro Dios o lejos de nuestro Dios. Por eso dice: bienaventurado o doblemente bendecido el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y luego menciona al escritor humano, no el autor, sino escritor, porque el autor de toda la Biblia es nuestro Dios y el escritor es Juan. Dice: yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas. ¿Quién Juan? No es Juan el Bautista, es Juan apóstol, que escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Y esto lo escribió en el año 96 más o menos después de Cristo. Eso quiere decir que, vamos a decir que 100 años, en el año 100, para que tengamos más o menos cerrados los números, ¿va? Entonces tiene 1921 años escrito el libro de Apocalipsis, más o menos. Y desde entonces decía el Señor Jesucristo: vengo pronto. Así es que imagínense lo que algunos han de decir: ya ven cómo no es cierto. No, pero Dios siempre cumple lo que prometes, es que sí va a venir. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Y luego dice: adora a Dios. Y esa es una gran enseñanza para todas aquellas personas que se inclinan bajo cualquier cosa. Y me va a decir: pues sí, Dios está totalmente en contra de que te inclines delante de los ídolos. Sea en un sueño, sea en una visión, o sea algo sólido. ¿Me explico? Dice allí: adora a Dios. Él es el único que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Así es que tú, querido amigo y amiga, si te inclinas delante de alguien más, si pones tu fe en alguna otra persona, estás en contra de lo que Dios dice. Y me dijo, dice el versículo 10, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea que estaba diciendo ahí Dios: que todo lo que va a suceder
ya está cerca. Imagina si le dijo a Juan esto en el año 96, ¿qué podría decirnos a nosotros que estamos en el 2021? Dice ahí el versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Por qué dice Dios eso? Porque algunos confían en eso precisamente. Ay, yo no soy tan malo. Y se creen justos o se creen buenos. No, no es cierto. El que es inmundo sea inmundo todavía. O sea, ¿por qué? Porque Dios no te va a obligar a nada. En pocas palabras es eso. Si tú quieres seguir en el pecado, está bien. Si tú quieres decir que estás bien con Dios porque tienes una religión, pues sígate engañando. Así de simple es. Pero Dios dice la verdad en su palabra y ninguna religión te lleva al cielo. Si tú dices que estás bien, que eres justo delante de Dios, dice la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ninguno que no sea pecador. Así de simple es. Si quieres seguir en la inmundicia, síguele. Ya sabes cuál es el fin de esa inmundicia. Estar lejos de Dios para siempre. Pero vean lo que dice ahí, la última parte del versículo 11. Y el que es justo practique la justicia todavía. O sea, nosotros tenemos que seguir adelante. Los que, ya hemos sido limpiados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir adelante, enseñándole a las personas. Número 1, que están lejos de Dios por el pecado. Número 2, que su religión no los va a salvar. Que necesitan forzosamente tener a Cristo en su corazón. Y número 3, estarse limpiando constantemente y practicar esa justicia, como dice aquí, va. Y el que es santo, la última parte del versículo 11, santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir eso? Que día tras día, momento tras momento, mientras no venga el Señor Jesucristo, tú y yo, querido hermano y hermana, los que ya hemos aceptado a Cristo, tenemos que limpiarnos, santificarnos día tras día, día tras día. ¿Sabes cuál es una de las cosas que yo no entiendo? Y yo creo que es el hecho de que no entienden, no comprenden realmente lo que es el perdón de Dios. Por un lado, tenemos que entender que somos seres humanos todavía, no somos perfectos. No estoy justificando nada, pero somos seres humanos todavía. Por un lado es eso. Por otro lado, por ser seres humanos todavía, muchas ocasiones tú y yo alimentamos nuestra carne, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa. Si caemos en pecado, porque lo podemos hacer, no perdemos la salvación, perdemos la comunión con Dios. Estoy hablando con aquellas personas que ya han aceptado a Cristo. Si tú eres amigo o amiga, no has aceptado a Cristo, esto no lo puedes pensar tú porque tú sigues viviendo en pecado, así de simple es. Y si nosotros cometemos pecado, ¿cuánto se tarda el Señor en perdonarnos? Así. ¿Depende de quién? ¿De Dios? No, depende de nosotros. Que nosotros reconozcamos que hemos ofendido a Dios, que nosotros reconozcamos que hemos cortado esa comunión o roto esa comunión con Dios. Que nosotros seamos sinceros, honestos delante de Dios y le pidamos perdón, ¿sí? Y esa es la manera de estarse santificándose día a día. Pero eso no quita que tú y yo le dejemos de servir. Y a ese punto quiero llegar. Hay muchos hijos de Dios que han caído en pecado y el problema es de que ahí se quedan. O sea, y a veces yo no sé qué tanto responsable es el pastor en la iglesia. Porque a fin de cuentas, si donde estuviste, el pastor o la iglesia donde estuviste no te restauraron, pues vete a otra iglesia bíblica donde te restauren. Pero hay muchos hijos de Dios que no lo hacen. Y ya están en el mundo. O sea, regresan al mundo. Y puedes decir lo que quieras y puedes justificarte como quieras. Pero aquí el problema no es de la iglesia o del pastor donde estuviste. Si tú estás en el mundo porque caíste en pecado y le pediste perdón a Dios, pues Dios te perdonó. La cuestión es de que si no te restauraron, ¿a qué me refiero con eso? A que estés otra vez en comunión con el Señor, estés en una congregación, en la congregación que Dios te puso, estés ahí haciendo la obra que Dios está esperando que hagas.
Pero si tú no lo haces, si tú por tu propia decisión te quieres alejar de Dios, no culpes a nadie. Afronta tu realidad, afronta tu realidad y dícete a ti mismo, dícete a ti mismo, dite a ti mismo, di a ti mismo que tú estás lejos de Dios porque tú quieres. ¿Me estás escuchando, hijo de Dios, hija de Dios? Tú estás lejos de Dios porque tú quieres, por tus decisiones, por tus rencores, yo diría eso, porque no hay otra, por tus, sí, porque tú estás guardado en tu mente y en tu corazón. Ay, es que en mi iglesia me hicieron esto. Ay, es que el pastor me hizo esto. O ay, es que el líder me hizo esto. O ay, es que ni me ayudó. O ay. ¿Eso sabes de quién se lo aceptaría, querido hermano y hermana? A un bebé. Pero si tú ya no eras un bebé, ¿y a qué me refiero con un bebé? Un bebé espiritualmente hablando. Ahora, si llevas 30 años en la iglesia y eres un bebé, me vas a decir que la iglesia, me vas a decir que el líder, me vas a decir que los hermanos de la iglesia tienen la culpa. Ay, por favor, dirá mi mamá, que está en el cielo con el Señor. ¿Cómo crees? Así es que, si tú no te santificas, es porque tú no quieres. Si tú estás en el mundo, después de haber cometido pecado, y a lo mejor le pediste perdón a Dios, pues te perdonó así. Pero si tú botaste la toalla y preferiste, como Lot, en lugar de estar en esa llanura así, a lo mejor con cardos y espinas, dijo, no, vámonos a aquel lado donde está bonito, está todo verde, todo, pero ahí está Sodoma y Gomorra. Y de repente en la vida de Lot, ahí estaba, metidote en la ciudad del pecado, en las ciudades del pecado. Y fíjense qué ciudades del pecado. Dice el versículo 12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según su obra. Y ese es el punto, querido hermano y hermana. Aquí no, el punto no es, no te justifiques ya. O sea, no hay nada que te justifique delante de Dios. No hay ninguna excusa que puedas decir, ay, yo no hice esto porque la iglesia, o porque el pastor, o porque el líder, o porque el hermano fulano me hizo esto. Yo no hice esto porque yo no sabía. Oye, si tú no sabes, pues ponte a estudiar la Biblia. Cada uno de nosotros, yo te he dicho que somos hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo. No solamente somos hijos de Dios, somos siervos y somos administradores de la obra de Dios. No solamente el pastor, como su servidor. No, tú también eres administrador. Y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 12, que el Señor viene pronto y su galardón, ¿para qué? Para recompensar, ¿qué dice ahí? ¿Nada más al pastor? ¿Verdad que no? ¿Nada más al líder espiritual? No, dice ahí para recompensar a cada uno según su obra. ¿Qué obra? Lo que hiciste en la iglesia, lo que hiciste en la obra de Dios. Si estuviste sentadote así con las manos cruzadas y nada más abriendo la boca como los pajaritos cuando tienen hambre y te daban de comer espiritualmente, pues lo único que vas a recibir es ceniza. Bueno, madera, heno o hojarasca. Porque estabas ahí sentadote, nada más abriendo la boca para comer miércoles, jueves, depende de qué día tengas entre semana. Domingo en la mañana, domingo en la tarde. Y luego, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar. Hermano, hermana, ¿vas a tener recompensas de Dios? ¿O no te va a dar más que heno? Te va a dar una guirnalda de heno, una guirnalda de hojarasca, o una de
raíces, pues iba a decir madera, pero pues se vería medio raro, ¿ah? Un círculo aquí, un círculo redondo así, o un círculo redondo, como un aro, lo pasas al fuego del Señor y ¡psh! Pura ceniza. ¿Eso es lo que le vas a dar al Señor? O sea, después de todo lo que nos ha dado Dios, honestamente a mí me daría, híjole, yo no podría ni ver al Señor Jesucristo. La verdad me daría mucha vergüenza pasar. Ay, nada más tengo un aro de hojarasca o una guirnalda digo, un aro de madera, un aro de entrelazó hojas secas o de heno. Y voy a llegar delante del Señor, lo voy a poner al fuego de su juicio y pura ceniza. Y me va a decir, tantos años que supuestamente me serviste, tantos años que estuviste como hijo mío. Yo no sé cuántos años tú llevas, querido hermano y hermana. Pero sea 1, sea 2, sean 5, sean 10 o 20 o 40 como servidor, Dios te va a dar recompensa. Y no va a haber ninguna excusa. ¿Por qué no quieres entender, querido hermano y hermana, que no va a haber ninguna excusa? Que Dios, lo único que vas a pasar en el tribunal de Cristo es vergüenza. Dale gracias a Dios que va a estar solo. Cada uno de nosotros. Imagínate que fuera con tu iglesia. Imagínate que fuera yo con mi iglesia, con las iglesias donde Dios me ha permitido estar. Pero gracias a Dios va a ser solo. Yo soy el alfa y el omega, dice el versículo 13. El principio, el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Bueno, no voy a llegar hasta ahí, hermanos. Nada más hasta el versículo 13. El Señor Jesucristo dijo esto. El Señor Jesucristo está esperando que tú, querido hermano y hermana, hagas algo en la obra. Ya deja de estar de flojo, por favor. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este pequeño momento contigo. Y gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu voz a través de la Biblia. Bendito seas y alabado seas por siempre. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.